Bienvenidos, bienvenidas a una emisión de Conexionistas, una emisión donde vamos a procurar salirnos un poco de lo que nos está arrollando a lo largo de estos últimos días y vamos a hablar de un México más justo, un México más próspero, pero desde la parte empresarial, un punto de vista del empresariado que está muy interesante, la verdad. Quédense a ver esta entrevista. Tenemos a José de Nigris Felán con nosotros. Él es consejero fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Él es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, con maestría de Administración de Negocios allá en Yale, articulista y coautor de Un nuevo modelo económico para detonar el crecimiento y la prosperidad. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por acompañarnos. Yo creo que algo de lo que mencionaste de nuestro invitado Armando, que yo creo que lo caracteriza y es pensamiento crítico. Sí. Es muy difícil encontrar en estos momentos de polarización una voz distinta y una voz que se atreve en círculos de comunicación, de estos que se hablan al ombligo, de levantar la mano y decir, oigan, no estamos viendo esto, ¿no? Ya basta de quejarnos, ya basta de hablarnos al ombligo, y ese es Pepe Denigues, que tenemos aquí con nosotros, y lo digo por experiencia propia. Participo, estoy pues como observador más bien en uno de estos foros, y él es esta insistente voz que reclama un poco a una reflexión más allá de la coyuntura, y pero sobre todo más allá de la queja y del llanto que nos caracteriza en estos momentos. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos, sobre todo por regalarnos tu tiempo. Y mira, vamos a empezar. Entiendo que tú formas parte y eres uno de los fundadores de esta asociación de empresarios independientes. Me llama mucho la atención esto de la independencia, porque parte de la conversación y de todo este impulso que la NEI tiene mucho que ver con guardar esas distancias que creo que hoy le dan al clavo mucho más que nunca. Entonces, quisiera yo empezar preguntándote por qué la NEI, ¿no? En este momento, cuál es la importancia, y después, sí, te haré otra pregunta más para entrar ya en contexto. Bueno, antes que nada, muchas gracias Armando, Edgar, por la invitación y por los comentarios tan positivos de su parte. Sí, mira, la NEI tiene ya una buena cantidad de años de que se formó con la intención de buscar representar los intereses no de una cúpula como hay varias, sino de las pequeñas y medianas empresas. Y no solo a través de estar ahí en los foros donde se aplaude y en los foros donde invitan a algunos personajes, sino más bien a través de la propuesta y del intercambio de ideas, eh, de cómo podemos hacer que México sea distinto para los pequeños y medianos empresarios, que son un motor fundamental de la economía, que eventualmente son los que podrían darle la vuelta a 20, 30, 40 años de un crecimiento estancador, o de un estancamiento con poco crecimiento, como le queramos llamar, donde si nos ponemos a ver los últimos 24 años, desde Vicente Fox para acá, hemos crecido, la economía ha crecido a menos del 1.6%, 1.5% de tasa anual compuesta. Si contamos hasta antes de la 4T, era 1.7, o sea que no es tampoco fabuloso. Si contamos la 4T con todo y el COVID, es menos del 1.95% anual, si es que este año crecemos a lo que se espera más o menos. Entonces, el punto fundamental aquí es, México puede, México debe, los mexicanos podemos. Sin embargo, necesitamos hacer cosas distintas para obtener resultados distintos, y esto es lo que nos movió a fundar la NEI, desde donde presentamos propuestas distintas. Las hemos presentado ya por varios sexenios a las candidaturas, a las campañas y eventualmente a los ganadores. Nunca nos han dicho que no. Sin embargo, nunca se han tomado muy en serio estas propuestas de cambiar un poco el chip, ¿no? Entonces, bueno, esa es la intención de ser de la NEI. Es un grupo que aglutina
personajes de diferentes empresas, diferentes industrias, de diferentes tamaños, diferentes regiones, con la intención de escuchar sus ideas, a veces sus quejas y con frecuencia sus propuestas, ¿no? Y darles ese foro donde podamos incentivar a que los gobernantes en todos sus niveles y en todos los poderes pudieran cambiar un poco la fórmula, ¿no? Pero, Pepe, que tocas un tema muy interesante con la ley y me parece justo el dedo en la llaga ahora que vemos esta conversación política de los extremos y de las responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? La ley, y tú lo acabas de decir, eh, toma el mito, ¿no?, por los cuernos de suponer que cuando uno habla de iniciativa privada, la iniciativa privada es monolítica y es igual siempre. Y la NEI hay que ver su página, hay que meterse a su página de internet para ver básicamente sus planteamientos. Hace una clara separación, pero sobre todo una distinción entre decir, a ver, no hay esa falsa creencia y sobre todo señala esta responsabilidad, ¿no?, del juego, ¿no?, que hay en estos términos del modelo económico de favorecer siempre a los grandes o siempre a pocos. En este sentido, hobbesiano, la ley me parece que filosóficamente hablando puede ser, ¿no?, el Hobbes, ¿no?, del empresario, en donde decía, a ver, espérame, los excesos de esta malentendida libre economía son el lobo de la iniciativa privada y el lobo del capitalismo. No una mayoría ineducada, como se dice, o poco educada, que votó por un modelo engañada, resentida. La ley ha sido muy clara, tú has sido muy claro, decir, a ver, hagamos una autorreflexión porque estos desequilibrios, esta democracia de cuates, este mercado de compadres, nos hace, ¿no?, que sigamos estancados. Entonces, me parece que ese es un tema muy poco discutido, Pepe, en donde quisiera empezar con esa reflexión que tú haces. Partiendo desde ahí, ¿cómo ven los pequeños, las pymes, los empresarios, cómo ven la NEI, este momento de transición política que estamos viviendo y qué puntos destacarías como los más importantes, no solamente para observar, sino para difundir entre esta conversación que hoy por hoy veo que no necesariamente existe por ahí, Pepe? Sí, mira, yo creo y en la ley creemos que, bueno, cada sexenio, cada cambio de gobierno es una oportunidad de enderezar el rumbo, de corregir lo que no se hacía tan bien, de reforzar lo que se hace bien. Entonces nos empezamos a acercar a este cambio de gobierno con mucho optimismo, tal vez con con pocos fundamentos, o con pocos motivos. Si nos ponemos a ver perdón, lo que sucede a nuestro alrededor, todo el ruido que hay, todas la cantidad de malas noticias y de enfoques negativos sobre lo que sucede en México, ¿no? Sin embargo, creemos que eh, el equipo económico de la presidenta electa está muy dispuesto a escuchar ideas. Nosotros hemos tenido acercamientos, ha habido buena comunicación. Nos da algo de esperanza de que algunas de estas ideas lleguen a incorporarse a sus planes, a sus acciones de gobierno, en particular sobre lo que nos interesa como pymes, ¿no? Eh, a final de cuentas, lo que más importa, y es algo que creo que incluso la presidenta electa lo ha mencionado, porque lo escuchamos con Andrés Manuel López Obrador. Él decía, es que el PIB, la medición del PIB no es importante, vamos a tener ahora otro índice, un índice de la felicidad y un índice que, bueno, eso pues es un mal chiste. Sin embargo, tenía razón López Obrador y ahora lo retoma de alguna forma la presidenta electa, de que el crecimiento sin calidad de crecimiento no sirve para mucho. Ahora, lo que sirve para menos incluso es mal crecimiento con mala calidad, que es lo que hemos tenido por 40 años. Y ahí no hay un solo análisis que diga otra cosa, por más que nos hayan querido vender la idea de que había que regresar el back to the future, de regresar a lo de antes para llegar a no sé dónde. Entonces, primero tenemos que eh, ver y esperar que el nuevo gobierno entienda
que lo que se ha venido haciendo por 40 años, incluyendo los últimos 5 y medio, casi 6, no ha servido para realmente poner las bases de una transformación. Si se De habla acuerdo. aquí de la 4T, la 5T, la 4.1T, como le queramos llamar, eso tiene que pasar por, sí, mejor crecimiento, pero sobre todo por mucho mayor crecimiento. Si nosotros seguimos pensando que la capacidad de crecimiento de la economía mexicana está topado alrededor del 2%, pues no vamos a llegar a reducir la pobreza de una manera radical y sustancial. Lo vimos con China. China creció a tasas del 10% por décadas y así fue como sacó a 700, 800 millones de la pobreza. En México, para poder realmente aspirar no solamente a reducir la pobreza drásticamente, sino a un crecimiento, un desarrollo que nos ponga a los niveles en donde estábamos en los 80s, comparado a otros países como Corea, por ejemplo, necesitamos crecer al 4 o 5% sostenido por varios sexenios, no nada más por este próximo sexenio. Entonces, claro, la tentación es pensar que la elección es el fin, cuando en realidad la elección debería ser el inicio de qué, de un proyecto que esperemos tenga cosas frescas, cosas nuevas, se empiezan a barajar algunos nombres, algunos que suenan bien, algunos no tanto, empieza a haber rumores y empieza otra vez el movimiento opositor que pues, no propone nada, a hacer ruido y nos vamos a otra vez a subir como el hámster, ¿no? Que se sube a su ruedita ahí, a su jaula y a dar Pero no vueltas, ¿no? avanza. Ujú. No avanzamos. Entonces, punto número uno, esperar. Tenemos la esperanza y estamos optimistas que el nuevo gobierno, con el equipo económico, con los asesores que trae Claudia Sheinbaum, va a ser capaz de abrirse a ideas nuevas. No necesariamente las nuestras, simplemente la idea de que si seguimos creciendo al 2 o menos, no podemos aspirar a gran cosa. Y el punto que donde tiene mucha razón la 4T es el crecimiento debe ser un crecimiento con calidad, pero para eso tendrían que ellos primero aceptar que hemos tenido un problema, que lo tuvimos en el sexenio de López Obrador, que es donde el crecimiento que se da, por más poco que sea, se da, y pues lo sabemos, yo como economista, consumo, inversión, gasto y exportaciones menos importaciones, es la fórmula del PIB, ¿no? Sí. El consumo se está dando a productos y servicios controlados por carteles, para empezar. Entonces, un consumo que crece, pero que va destinado principalmente o primordialmente a carteles económicos, como son las telecomunicaciones, los seguros, la banca, las carreteras, las vías férreas, los puertos, los aeropuertos, pues eso no es calidad. O sea, si queremos verdaderamente que ese componente del PIB eh, tenga calidad, pues necesitamos deshacer esos oligopolios y esos carteles. Normalmente nos queremos hacer la idea que en México los únicos carteles que son un problema son los carteles de la droga, del crimen organizado, y eso se nos hace pensar que se nos hace ver que es imposible tal vez derrotarlos, muy difícil, etcétera. Pero hay muchos otros carteles que están a nivel del piso en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Desde el transporte público en las Claro. ciudades, son carteles, son concesiones, amigos, a cuates, ¿verdad? Las notarías, y así le podemos seguir, ¿no? Entonces, consumo. En el lado de la inversión, nos dice Claudia Sheinbaum, hay que crecer diferente. La medición del PIB no es única, hay que crecer diferente. Bueno, por el lado de la inversión también hay que enfocarnos a que la inversión se haga en actividades de mayor valor agregado, que los incentivos, y cuando hablamos de incentivos en la NEI, mucha gente piensa que estamos hablando de dádivas de gobierno. No, no. Los incentivos son las condiciones, que la mesa esté puesta para que los empresarios de todos tamaños, colores y sabores estén dispuestos a arriesgar su capital en proyectos de inversión. Y en la medida en que esos incentivos nos orienten a proyectos de mayor valor agregado, esa inversión va a ser de mejor calidad. No va a estar solamente en las manos de los grandes inversionistas, sino los mismos oligopolistas que venden productos y servicios en una competencia desleal, con poder de precio
desmedido, ¿no? También es importante que la inversión se haga en actividades, en proyectos que no sean elefantes blancos. Entonces, hay que reconocer eso. Para que la calidad exista, hay que corregir. Después el gasto. En el tema del gasto, hay que enfocarse, y esto es una de las principales, de lo que aprende uno en economía en los libros, esta es una de las mayores verdades, es que el gasto debe tener un efecto multiplicador. Sí está bien tener programas sociales, sí está bien cubrir las necesidades básicas que cubre un gobierno, pero además hay que ser muy inteligente en que el gasto se haga de una manera en la que tenga un beneficio extendido y otra vez, no solamente se cicle hacia donde están los carteles. Claro. Y me refiero a los carteles económicos, ¿no? Y bueno, y con eso cerramos con la exportación y las importaciones. De nada sirve estar presumiendo que las exportaciones crecieron al 20% si las importaciones crecen al 22 o al 23. Y así es como esa fórmula nos dice cómo es que debemos mejorar la calidad del PIB en México, independientemente de que también necesitamos crecer al doble o el triple, ¿no? Muy bien. Oye, me llama la atención dos cosas que comentaste ahorita. La primera, en el sentido de que están recibiendo una respuesta por parte de el equipo de la virtual presidenta, ¿no? ¿Hasta qué punto tú que llevas tanto tiempo haciendo este tipo de cosas, tanto tiempo tratando de tratar, vamos a decirlo de alguna manera, con los presidentes, con los nuevos gobiernos, qué tan esperanzador está el mensaje que te están dando ellos? Es decir, ¿sí sientes que va a pasar algo o va a ser pan con lo mismo una vez más? Y la otra pregunta, y también que quiero que vaya de la mano con esta, es durante el sexenio que termina, el de Andrés Manuel. ¿Cómo sintieron ustedes como pues empresarios? Si sí hubo más apertura, más acercamiento, digo, me comentaste que no tampoco hubo mucho, vaya, no llegaron a tomar las ideas que ustedes estaban presentando, pero en ese sentido, ¿cómo los vieron ese sexenio que va terminando? A ver si no es tan muy Sí, mira, complejo lo que acabo de preguntar. no, mira, en dos partes la pregunta. En cuanto a los acercamientos, pues, son positivos, hay buena disposición, tiene gente muy capaz, Claudia Ujú, Sheinbaum alrededor. ujú, Eso nos da esa esperanza, ese optimismo, que pues, es un optimismo cauteloso, vamos a decirlo así, de parte de la NEI, donde nosotros ofrecimos incluso trabajar, poner recursos a trabajar para hacer las iniciativas y hacer un poco el trabajo que se necesita para poder cambiar en algunos casos leyes, para poder implementar políticas. Creemos que entre los planes que traen ya definidos, hay algunas cosas que coinciden con esto que estamos buscando. Ahora, también es difícil, los gobiernos entran con una lista de ujú, 5.325 prioridades, muchas de las cuales son cosas muy pequeñas, y nosotros estamos aspirando desde hace, como les decía, ya más de una década, a cambios transformacionales. ujú, Entonces, aun y cuando un gobierno dice quiero transformar, no necesariamente se van a atrever o van a poder lanzarse a hacer esas transformaciones. Ahorita pues están distraídos con transformaciones que más bien son por el lado del Poder Judicial. Esperemos que ujú, eventualmente les dé un poco la curiosidad de hacer transformaciones por el lado económico que viene afectando a las pymes, ¿no? Entonces, optimismo cauteloso, hay buenas ideas ahí, sin embargo, estamos luchando nuestras propuestas, nuestras ideas con otras 3.522 Claro, claro. cosas que traen ellos en la agenda, ¿no? Y nosotros traemos tres específicas que al ratito les platico cuáles son. Eh, del lado de cómo fue este sexenio, hay que reconocer que este sexenio políticamente tuvo muchos aciertos en cuanto a lo que implica un partido político que quiere conservar el poder, cosa que los anteriores batallaron mucho con eso, ¿verdad? Si realmente fueron tan buenos los de antes, ¿por qué no se reeligieron? En el caso de Calderón, bueno, con más de un poco más de 0.5% del voto. ¿Y por qué el PAN no pudo retener el poder con Peña Nieto? ¿Y por qué Peña Nieto no pudo retener el poder ante López Obrador? El PRI no pudo retener ante López Obrador. Quiere decir que no lo hicieron bien. Ahora,
Este sexenio lo hizo bien para efectos de retener el poder, pero también tiene cosas muy importantes. No subió impuestos. Recordemos que en el sexenio de Calderón, con el H1N1, que es una epidemia de 1/100ª parte de la gravedad del COVID, la primera reacción que tuvo tanto el Ejecutivo como el Legislativo, apoyado por el PRI, fue subir impuestos y de manera fuerte, y ahí los dejaron. Esos impuestos se quedaron desde 2010. Entonces, no subió impuestos, atendió un tema que es fundamental y que también aquí hay una misconcepción, no sé si esa palabra existe en español, si la estoy traduciendo mal, hay una concepción equivocada acerca de que el salario mínimo, nos han enseñado las cúpulas, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Banco de México, por muchos años, es inflacionario, nos decían, es que es peligroso. Y nosotros desde la NEI tenemos muchos años diciendo, no se equivoquen, eso no es verdad, no puede ser. No podemos mantener salarios reales en declive por tantas décadas. Entonces subió el salario mínimo, eh, que eso es importante, es una señal muy importante, fundamental. Tuvo tuvo políticas ortodoxas, tal vez en algunos casos mayores a los de antes, cierta disciplina fiscal. Vamos a decir que esa se ha reducido este año por razones de elecciones, probablemente, esperemos que corrijan hacia adelante. Disciplina en cuanto al endeudamiento. Hubiera sido sumamente fácil para el gobierno de López Obrador duplicar la deuda y llegar a porcentajes que incluso están por debajo de nuestros socios comerciales y de muchas de las economías del tamaño similar. Pero se aguantaron las ganas, eso hay que reconocerlo. Entonces, tienen aciertos. Acabaron con algunas instituciones que en teoría iban a ayudar a las pymes, no metieron, eso es en el lado de las malas, ¿no? No metieron presión en cuanto a las políticas, los lineamientos que hay de Hacienda, de Banco de México, de cómo hacer cajones para recursos, que haya recursos para las pymes, no lo hubo. Y eso es otro tema que nosotros insistimos mucho. La banca es otro cartel muy importante en México donde prácticamente sobreviven de préstamos al gobierno en todos sus niveles. Y entonces no tienen un incentivo real de prestar más allá. Es muy cómodo para ellos pues solamente cobrar comisiones, solamente prestarle al sector público con cierta garantía de la federación. Eso le faltó. Le faltó también al gobierno que termina ahora meter un poquito de atención al tema de la Comisión Federal de Competencia, a la Ley Federal de Competencia. Que yo sepa, no hubo una sola investigación de buen tamaño de prácticas monopólicas, de concentración de mercado. Hubo por ahí uno o dos titulares en prensa, pero nada que transforme, nada que mueva la pelota, como dice el fútbol americano, no movieron la pelota ni 2 yardas, ¿verdad? En el tema de antimonopolios. Entonces, pues es una canasta mixta, como diríamos, una bolsa mixta. Es importante partir de que hay cosas que se hicieron bien y quienes, como decía Edgar al principio, quienes se han estado autoengañando, diciéndose que todo está mal, todo es un problema, se equivocaron y se van a seguir equivocando si siguen pensando de esa forma, ¿no? Entonces, del lado de las pymes, del lado de lo que es la parte económica, sí hay cosas desde las que se puede construir algo mejor y verdaderamente, si lo que quieren y se sigue hablando de un segundo piso, pues hay cierto fundamento que se pudiera utilizar para verdaderamente relanzar ese segundo piso, que esperemos que no sea un piso a una altura de medio metro, ¿no? Sino que sea verdaderamente un paso vial a una altura significativa y no nada más una simulacro de segundo piso, ¿no? Pepe, en esta conversación que está por ahí, que dudo que vaya a terminar pronto, porque está mucho más cargada de estómago y de hígado que de cabeza, veo una especie de trampa moral en el sentido de este juego, ¿no? De identificar culpables. Y entonces quiero ponerme los zapatos de la NEI, ¿no? Entonces, entender que entonces la NEI debe de luchar contra el gobierno o hacer y convencer
a las nuevas propuestas de política pública, ¿no? Meter comas, conceptos, ideas en aquello que vaya a poder hacer la ruta que dibuje el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y entonces pareciera que en esta conversación moral es lo que toca, ¿no? Porque como el gobierno está ahí y para algunos el gobierno es el origen de todos los males, pues entonces la ley no se presenta como una especie de, de llanero solitario, así lo veo. Entonces, pero hay otro actor en la conversación que tú lo has tocado y que la ley insiste en él, que es, a ver, son los cárteles económicos. O sea, ellos son un jugador muy importante que ha estado jugando su juego, ¿no? Que tienen una acción política importantísima, que son ciudadanos muy poderosos, que actúan a su favor, ¿no? Que tienen las relaciones, tienen el capital y sobre todo tienen las formas para condicionar las reglas del juego, ¿no? Estos oligopolios, como decías, capitalismo de cuate, crony capitalism, como se dice por acá, ya lo sabemos. Entonces, en esa vertiente de conversación, así como hay una conversación de la NEI, ¿no? Con toda la intención y la voluntad política para acercarse con el gobierno, ¿cómo van esas conversaciones con esos cárteles? Eh, Porque se me antoja que tratar de lograrlo primero sin hacerlo segundo, parecería que la ecuación está como incompleta. Entonces, no sé cómo está ese tema en este momento dentro de la NEI, Pepe. No, mira, yo creo que es importante saber que el poder que tenemos como ANEI, el poder que tienen las pymes en general, aunque pudiéramos juntarlas a todas, creo que se habla de 8 millones de empresas, pequeñas y medianas empresas en México, comparado ese poder al que tienen estos carteles, pues los dueños del dinero en México, los que mueven la economía y que están muy cerca del gobierno, del color que sea el gobierno. Ya vimos hace poco, salió uno de ellos, estuvo ahí 3 horas en Palacio Nacional discutiendo no sabemos qué. Eh, Eso de separar el poder político del poder económico, pues sigue siendo una especie de sueño, ¿no? Mm, Que esperemos eventualmente, aquí sí podamos mover la pelota unas cuantas yardas cada año, cada sexenio. Es algo que mientras no haya un personaje realmente fuerte que se anime a aplicar la ley federal de competencia que ya existe, va a ser muy difícil cambiar eso, ¿no? En Estados Unidos eso sucedió hace cerca de 100 años, o empezó a suceder hace cerca de 100 años, y año con año hay casos importantes donde se trata de reducir el poder de empresas que se hacen demasiado fuertes, aun cuando sea por su propio mérito, porque a final de cuentas no es positivo para la sociedad. Entonces, pensar que podemos nosotros influenciar y convencer a los carteles de cambiar su, eh, su forma de ser, de proceder, pues, no va por ahí. Creo yo que más bien queremos primero señalar ideas y propuestas con las que pudiéramos empezar a mover un poco la brújula de los gobiernos, y ni siquiera estamos hablando de medidas confiscatorias ni medidas escandalosas, ¿no? Estamos hablando de medidas de países capitalistas que nos llevan 20, 30 o en el caso de Estados Unidos 100 años, ¿no? Queremos todo el tiempo estarnos comparando con Estados Unidos, pero tan pronto empezamos a ver que para notariar un documento en Estados Unidos solamente vas al banco y no te mm, cuesta, ¿no? Entonces, empezando por ese tipo de cosas, y a veces los mismos usuarios son los que defienden ese tipo de procesos, procedimientos y prácticas. Entonces, por el lado de gobierno, estas pláticas son seguir insistiendo con ideas, con propuesta, no solamente con el llanto y la queja y el estar diciendo me hiciste foul, ¿no? Sino pues jugar con las reglas que nos ponen, jugar con lo que con el balón tan inflado o desinflado como nos lo avienten, y seguir proponiendo que el balón tiene que ser o más redondo o más inflado, la cancha más pareja, las porterías de los dos lados tienen que ser del mismo tamaño, que los dos equipos deben de tener el mismo número de jugadores. Y bueno, podríamos usar N número de metáforas para indicar que ese es un pendiente del gobierno, de cualquier gobierno y sobre todo de un gobierno que se dice
de izquierda, de un gobierno que se dice que pone primero a los pobres, porque para poner primero a los pobres, cuando hablamos de pymes, no todas esas pymes son, no todas están registradas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces hay informalidad, hay una informalidad enorme ahí y esa informalidad generalmente se ha asociado con falta de servicios, con pobreza y le podemos seguir. Entonces la congruencia que quisiéramos esperar de este y de cualquier gobierno en el futuro es, si me estás diciendo que son primero los pobres, si me estás diciendo que queremos crecer de una manera con mayor calidad, no solamente más, sino con mayor calidad, pues no podemos fingir o hacer como que no está pasando lo que pasa en temas de competencia a lo largo y ancho del país. Pues yo veo que ahí la NEI tiene un papel importantísimo y aprovecho para hacer un llamado, porque algo que vimos quizá como aprendizaje de todo proceso con el presidente López Obrador, es que los partidos renunciaron desde hace mucho a la educación política de la ciudadanía y entonces tenemos una ciudadanía pues informada y bombardeada de memes y de tweets y de falsas noticias y no había un contrapeso en términos reales de alguien que ofreciera otra versión, por lo menos más cercana a eso tan elusivo hoy que se dice que es la verdad. Y yo creo que la NEI tiene esa potencia, ¿no? De sí nivelar la cancha en términos de información y de propuestas desideologizadas, ¿no? Para las pymes, justamente para ayudar a las pymes a que se acerquen con información y empezar a sembrar esta semilla que como tú dices, empiece a mover el balón, aunque sea una yardita, pero que sea constante. Yo creo que eso es un tema bien interesante. Finalmente, Pepe, para cerrar, hablabas de estas dos propuestas de la NEI. ¿Quisieras, no, de explicarnos más o menos de qué se trata? Sí, mira, nosotros tenemos una propuesta económica que si la audiencia va a nuestro sitio anei.org.mx, la puede encontrar ahí. Es una propuesta que tiene, ni siquiera es tan nueva, es una propuesta que hemos estado proponiendo, hemos estado presentando, perdón, a diferentes candidatos, donde habla en general de la economía, cómo detonar el crecimiento, ¿no? Eh, pero sabemos que es imposible querer imponer una propuesta económica a nadie. Entonces, de ahí dijimos, vamos a enfocarnos en tres cosas, son tres puntos. Aumentar la competencia interna, que ya hablamos un poco de eso, atacar los carteles, ver cómo está escrita la Ley Federal de Competencia, necesita o no ajustes, la Comisión Federal de Competencia tiene dientes o no, cómo podemos hacer para que eso verdaderamente trabaje a favor de las pymes, de los pobres, de toda la sociedad, y no solamente a favor de los dueños de esos carteles. Insisto, no se está buscando aquí confiscarle a nadie, ni expropiar, ni nada, simplemente poner la cancha más pareja. Entonces, aumentar la competencia, muy importante. Número dos, creemos que el Banco de México ha sido tradicionalmente es quien está encargado del freno de mano de la economía. El mandato del Banco de México habla de estabilidad de precios y el único precio que le importa al Banco de México es el precio del peso. Mm. Y le importa solamente si el precio del peso se hace muy barato. Por eso hemos visto cómo el peso se apreció 30-35% en los últimos 2-3 años y no dijeron nada. Y apenas en las últimas semana y media, 2 semanas, que se depreció de esos niveles ya muy apreciados, un 10%, salió la gobernadora del Banco de México a decir que hay recursos para ver cómo se apunta el peso en caso de ser necesario. En fin, ellos están ahí, en realidad tienen un mandato que es cambiario. Un mandato cambiario lo que hace es favorecer las importaciones, eh, subsidiar la inflación importada, subsidiar a los productores de fuera e indirectamente aplastar a quien produce en México, ya sea para exportar o no, porque hay mucha gente que dice, es que los exportadores solamente quieren que les den un peso barato. No, los que compiten en México, que compiten contra productores de otros países para el mercado mexicano, también sufren, aunque no exporten, los ganaderos, los agricultores, etcétera. Entonces, la política restrictiva del Banco de México, que es cambiaria, necesitamos cambiar
mandato del Banco de México para que tenga también dentro de sus atribuciones el ver por el pleno empleo y el crecimiento económico, como lo hacen en otros países. No estamos aquí proponiendo nada que sea de otro planeta. Dentro de eso también, el mandato que ya existe hoy, el Banco de México debe propiciar que el sistema financiero funcione correctamente. Sin embargo, de esa parte nos hemos olvidado. Todo el mundo cree que no, es nada más la inflación. Necesitamos que el sistema financiero mexicano, que el sistema bancario, sea más grande, más abierto a la competencia y que tenga injerencia tanto de Banco de México o de quien sea que deba tenerla para motivarlo a prestar no solamente al gobierno federal, a los estados, a los municipios, sino, o entidades paraestatales, sino también a las pymes. Entonces, eso es importante. Quitarle ese sesgo cambiario a la política monetaria, como le quieren llamar ellos, que no es monetaria, insisto. Y el punto número 3 que estamos proponiendo, y estos puntos los llevamos a ambas campañas, tanto con Xochitl como con Claudia Sheinbaum, y creo que de ambos lados hubo buena recepción. El tercer punto es crear una especie de Small Business Administration que existe en Estados Unidos, existe en otros países. Es un esquema, nosotros ya hablamos con ellos, ya les dijimos, oye, traemos esta idea para México, nos podrán ayudar. Dijeron, ¿qué necesitas? Nosotros les podemos dar materiales, asesoría. Ellos tienen recursos incluso para apoyarnos en eso. Se necesita, ya ha habido ciertos intentos, pero inmediatamente se politiza, no se le da suficiente prioridad en el escalafón del gabinete. Creemos que una especie de Small Business Administration en México sería muy oportuno. Ahora sí, lo que se quiere verdaderamente es que el crecimiento sea de mejor calidad. Ese Small Business Administration podría dar garantías para créditos, podría dar asesorías, podría dar entrenamiento, materiales, muchas cosas que ya se hacen en Estados Unidos. Y es algo tan sencillo como copiar y pegar, copiar y pegar y después ajustar. Claro, va a haber tropicalización necesaria, ponerlo en manos de un empresario, que de preferencia alguien que haya sido pyme, que tenga esa visión del país, de apoyar a las pymes. Y esas son las 3 propuestas, ¿no? Más competencia interna, un mandato dual para Banco de México y un Small Business Administration mexicano. Y ahí es donde resumimos nosotros esta propuesta general que traemos en ANE. Buenísimo, Pepe, no se diga más. Bueno, ya vemos que los temas son muchísimos, esto apenas comienza, me refiero al tema del gobierno, pero yo creo que marcar estas diferencias y poner estos acentos como lo hace la NEI en términos de voltear a ver otra realidad del país, que se sale de esta conversación entre buenos y malos, nos parece fundamental. Si no dices otra cosa, nos gustaría tener un espacio contigo en la frecuencia que tu tiempo lo permita para darle seguimiento a estos temas, sobre todo porque creemos, como le dijimos en un principio, no solamente que es importante por la ausencia de esta conversación, sino porque hay un tema, me parece, de fondo de definición. ¿No? Cuando una democracia, ¿no? Cuando mencionas el modelo chino, y ya varios economistas han hablado de esto al respecto, no tiene un impacto en la calidad de vida y un modelo económico de mercado no tiene un impacto en la calidad de vida de la mayoría, entonces surgen las grandes preguntas, las grandes inquietudes y las grandes sorpresas. Entonces, Pepe, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, que nos hables con esta claridad y sobre todo con esta transparencia y sin pelos en la lengua, como se dice. Y entonces, bueno, la puerta está abierta, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias, Armando, por el espacio y estamos a la orden. Perfecto. Muchas gracias, José. De Nigris Felán, un favorzote. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Y de una vez danos también las redes sociales de ANEI para seguirlos y para saber de ustedes. Sí, mira, yo estoy en Twitter, en X ahora, @José de Nigris, ahí me encuentran. Ujú. Y ANEI es @ANEI _AC, me parece. No lo tengo aquí a la mano, pero si no, nuestro sitio es anei.org.mx. Magnífico. Y Pues una además tienes vez. una columna. Ah, sí,
Sí, Resúmela. tengo una columna en Vanguardia que la subo ahí en Twitter cada semana, vanguardia.com.mx. Magnífico, magnífico. Muchas gracias, José. Y nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. Somos Conexionistas México en Spotify y en YouTube. En Telegram nos encuentran como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Sáborita, la encontramos en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Allá la encontramos en X y en Facebook. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.